Vamos rápido, Salmo 119, versículos 129 al 133. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Los testimonios son los mandamientos. Primer mensaje y señal: ¿cómo evitar el infierno? ¿Cómo está nuestra alma? Si nuestra alma está conforme a la palabra, si nuestra alma, que es nuestro ser interior, está haciendo las cosas conforme a la palabra, vamos a evitar irnos al infierno. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, que no hay excusas para nadie. Aún la persona más simple, más corta de entendimiento en el buen sentido, la palabra del Eterno es lo que hace a la persona entendida y sabia. No es la instrucción de la escuela primaria o secundaria o una universidad, sino el estudiar y entender la palabra de Dios hace a la persona más simple, hace una persona sabia y entendida. Versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿De dónde vienen los deseos? De nuestro ser interior. Recuerden que en Gálatas 5 dice, no satisfagáis los deseos de la carne. El ser humano tiene dos deseos, los deseos carnales y los deseos espirituales. Por eso tenemos que desear los deseos espirituales, y los deseos espirituales son los mandamientos de Dios, de Yahvé. Amén. Cuando uno dice que cree en Dios y en Jesús y que ya no vive más en la carne, que ya no es del mundo, pero no guarda los mandamientos, en realidad no está deseando espiritualmente la palabra, entonces no tiene deseos espirituales y está confundido, cree que porque ya no hace alguna de las cosas mundanas, ya se va a salvar y ya se va a evitar el infierno. Pero por eso dice, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿Cómo un creyente puede tener la capacidad de desear los mandamientos? ¿Podemos desear los mandamientos con la carne? No, imposible. ¿Y cómo tenemos que desear los mandamientos? Con el alma, con el ser interior. Por eso es la lucha de Gálatas 5, la lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Cuando tú no tienes deseos de los mandamientos, no has muerto a la carne, estás vivo, aunque digas que eres creyente. Versículo 132, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué es lo que ordena nuestro caminar, hermanos? ¿Qué es lo que ordena el caminar de un creyente? La palabra de Dios, y son los mandamientos. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hay una palabra clave en estos versículos, en el versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por lo tanto los ha guardado mi alma. ¿Cómo evitar el infierno? Aquí dice que el alma tiene que desear los mandamientos del Eterno. Vamos a ver en el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que el Adón, que el Señor de paz, nos haga santos por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es importante, hermano, en estos días finales, antes del arrebatamiento, cómo está nuestra alma. Y para saber que nuestra alma no va a irse al infierno, tenemos que guardar los mandamientos. Santiago 1, 21 al 23. De modo que despojémonos de toda inmundicia, maldad o avaricia y recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nosotros, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y cuál es la palabra implantada? La palabra de Dios, los mandamientos, porque el antiguo pacto es la palabra de Dios. Y el nuevo pacto
son testimonios de los apóstoles, son testimonios y nos cuentan la vida de Yeshua, de Jesús, cómo él caminó, pero todo el nuevo pacto son testimonios que ratifican un 100% que tanto Yeshua como los apóstoles y nosotros debemos guardar el antiguo pacto. Y el nuevo pacto ratifica que los apóstoles guardaban las fiestas, que Jesús, Yeshua, no nació en diciembre, nació en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, nació el primer día de la fiesta. La fiesta son 7 días más 1. Yeshua, como vino no a abolir la ley, sino a cumplirla, nació en una de las 7 fiestas, nació el primer día de los tabernáculos, en el 8º día, el último día de la fiesta, fue circuncidado, se bautizó como hay que bautizarse, a todas las fiestas él subía a Jerusalén a guardar las fiestas, en Shabbat entraba a las sinagogas a predicar y a guardar el día de reposo. Todo el nuevo pacto es una ratificación de que la palabra de Dios es el antiguo pacto y que se tiene que guardar. Por eso en Santiago 1, 21 al 23 dice, de modo que despojémonos de toda maldad, avaricia, y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. La palabra tiene que ser implantada por el Espíritu Santo. Y que, versículo 23, porque el que escucha la palabra pero no hace lo que ella dice, como alguien que mira en su cara como en un espejo, se mira a sí mismo y se retira inmediatamente y se olvida cómo luce. O sea, si escuchamos la palabra pero no la hacemos, no somos hacedores de la palabra. ¿Cómo guardar el alma? Es escuchando la palabra y no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores. ¿Hacedores de qué palabra? De los mandamientos. Versículo 25, pero la persona que mira atentamente la ley perfecta, lean. Santiago 1:25, pero la persona que mira atentamente a la ley perfecta, ¿cuál es la ley perfecta? Los mandamientos de Dios, los mandamientos. A la ley perfecta, la de la libertad, y continúa volviéndose, no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de la ley, requeridos por ella, entonces será bendito en todo lo que hace. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, ahora que nos hemos purificado a nosotros mismos por obedecer a la verdad. ¿Y qué es obedecer a la verdad? Guardar los mandamientos. Por cuanto tenemos un sincero amor para con nuestros hermanos, amémonos el uno al otro profundamente de todo corazón. 23, Primera de Pedro 1, versículo 23, y termino. Ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla o simiente corruptible, sino de una incorruptible, por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, de Yahweh, de Yahvé, que permanece para siempre. La palabra de Dios, los mandamientos, dice aquí en Primera de Pedro 1:23, dice que la palabra de Dios, los mandamientos, permanecen para siempre. Entonces, después de bautizados, conforme a Romanos 6, del 1 al 6, después de bautizados, si no guardamos los mandamientos, en realidad no hemos resucitado. El verdadero bautismo que cita Romanos capítulo 6 completo, 7, 8 y 9, es bautizarse en inmersión de agua, tefilá sería en hebreo, pero a mí no me gusta hablar en hebreo, porque si el Eterno vino a los gentiles, no es obligación hablar ni estudiar el hebreo, así que yo, de mi parte, hasta que el Eterno no me lo diga,